Una iridiscencia fantasmal. Una luz mágica que irrumpe en la oscuridad de la noche polar. La aurora lleva siglos dejando sin palabras a los habitantes de las regiones polares. Hoy realizaremos un viaje alrededor de la Tierra. Un viaje que, partiendo de antiguos mitos y leyendas que aún perviven, se adentrará en las investigaciones científicas de este grandioso espectáculo natural. Cuya fuente de energía es nuestro Sol. Una potencia celestial que ilumina el cielo con su estela de fuego. Aurora. Llamaradas en el cielo. Cuando un grupo de partículas solares con carga eléctrica choca contra la atmósfera terrestre, se producen unos destellos de luz. Cuando aumenta la actividad solar, estos destellos son más intensos y frecuentes. Incluso los investigadores más experimentados no dejan de asombrarse. La aurora es un fenómeno natural espectacular que despierta nuestra curiosidad. Cualquiera que la contemple querrá conocer en detalle su historia y sus características. Me entristeció pensar que quizá nunca volvería a ver aquellos colores y movimientos tan hermosos. Aún no se ha creado una lente capaz de recoger tanta belleza. Cuando te ves en medio de una actividad auroral, cuando miras hacia arriba y te ves rodeado de todos esos rayos que cubren casi todo el cielo, vives un momento mágico. Por mucha experiencia que tenga, no hay científico que no se asombre ante algo así. Este fascinante fenómeno dio pie a un sinfín de leyendas y despertó el interés de los científicos. El primer tramo de nuestro viaje siguiendo la estela de la aurora nos lleva a lo más alto del globo. Allí donde el círculo polar ártico se cruza con la costa oriental de Groenlandia, se encuentra el pueblo de Tinitequila. Estamos en septiembre. En el fiordo Sermilik, los icebergs avanzan a la deriva. El verano ha pasado fugazmente. Andacuitse se ha hecho famoso por la llamada danza del tambor. Una tradición milenaria entre los inuits. Espíritus y fantasmas, dioses y demonios desempeñaron un papel destacado en su mitología. Los inuits tienen su propia interpretación de las auroras. Una noche, el chamán empezó a tocar el tambor. Poco después entró en trance y su alma comenzó a deambular. A continuación salió de la tienda, alzó la vista al cielo y observó el extraño espectáculo de las luces del norte. Entonces vio como unos haces de luz se lanzaban una bola, zarandeándola de un lado a otro hasta que cayó al suelo. Aquella bola resultó ser el cráneo de una morsa. Uno de los espectros del cielo le gritó: «¡Tíranosla!». El chamán la recogió y se elevó con ella hacia el cielo. Allí descubrió que aquellos seres eran espíritus que pasaban el tiempo jugando a la pelota. Algo que también divierte a los inuits más jóvenes. El fútbol es un deporte muy popular en Groenlandia.
En Tinitequila, en el fiordo de Sermilik, viven oficialmente 130 personas, pero en los últimos años muchos vecinos han decidido emigrar en vista de su exiguo futuro. La escuela y la iglesia comparten el mismo edificio. Muchos habitantes de Groenlandia son cristianos practicantes, como Boas Jonathansen, el vecino más anciano del pueblo. A sus 84 años, aún recuerda aquel día en las montañas, cuando regresaba a pie desde otro pueblo situado a unos 40 kilómetros de distancia. Volvíamos de Tasiilaq. En aquella estación los días eran muy cortos y el camino de vuelta se hacía muy largo y dificultoso. Todo estaba tan oscuro que no podíamos ver por dónde pisábamos. Y entonces aparecieron las luces del norte. Empezaron a brillar con aquellos magníficos colores. Y todos nos emocionamos, porque gracias a ellas pudimos seguir avanzando. Nos permitieron ver las montañas y reconocer el camino. Las luces del norte nos guiaron y nos ayudaron a regresar a nuestro hogar. La aurora siempre está ahí, pero solo es posible verla en determinadas condiciones climatológicas y en fechas concretas. De día permanece tan invisible como las estrellas. El fiordo no se congela hasta octubre y los cazadores pueden desplazarse en sus barcas. Gert Ignatiusen ha salido a cazar focas. Algo que requiere mucha paciencia. Los inuits se preparan a conciencia para el largo invierno. La carne de foca, curada al aire libre, será una gran fuente de energía durante las estaciones más gélidas. Los días son cada vez más cortos. Dentro de poco la oscuridad será casi total, lo que permitirá admirar de nuevo las espectaculares luces del norte. Gert tiene una nueva afición favorita. Desde su más tierna infancia, hace ya casi medio siglo, ha visto un sinfín de veces las luces de la aurora. Incluso llegó un momento en que, como la mayoría de los inuits, dejó de prestarles atención. Pero ahora, en las noches claras, sale de caza con su cámara. Y hace uso de un antiguo truco mágico. Emito este sonido para atraer a las luces del norte. Cuando soplas, parece que las luces se acercan. Desde que descubrí la fotografía, este maravilloso espectáculo de luces me resulta cada vez más apasionante. Según los inuits, la aurora también se oye. Hoy, sin embargo, el silencio es absoluto. Al cabo de varias horas, su actividad empieza a perder intensidad. Desde el este de Groenlandia nos dirigimos al norte de Noruega. En Tromsø, capital de las luces del norte, la aurora empieza pulsando un botón.
En una sala de su museo vemos un plasma que emite luz. Hoy se inicia un nuevo proyecto. Trond Håvard tiene que reparar la Tierra, o al menos un modelo de esta. Bautizada como Terrela, esta esfera metálica con imanes en su interior es una simulación del campo magnético de la Tierra. Trond tiene que retirar cada cierto tiempo la capa superficial depositada por el plasma cargado eléctricamente. El pionero noruego de la investigación de auroras, Christian Birkeland, empleó este modelo metalizado de la Tierra para generar una aurora artificial. El peruano César de la Hoz trabaja como investigador de auroras en la Universidad de Tromsø. Es experto en radares y un gran estudioso de las luces polares. En esta cámara de vacío, un electrodo emite iones. Los imanes de la Terrela hacen que el plasma resultante adquiera la forma de anillos, creando auroras boreales y australes. Pero no son exactamente iguales. Parten de la misma fuente, una fuente que cambia con el tiempo y probablemente también en el espacio. Cuando cambia en el tiempo, ese cambio temporal queda reflejado un poco más tarde en la aurora del norte y también en la del sur. Cuando la fuente se desplaza, también se desplazan las auroras del norte y del sur. A grandes rasgos son muy similares, pero hay condiciones locales que hacen que las distancias cortas sean diferentes. La fuente de la aurora es el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que el Sol lanza al espacio. La mayoría de estas partículas son electrones y protones. Cuando esta lluvia choca contra el campo magnético terrestre, este experimenta una contracción en el extremo alcanzado y una expansión en el extremo opuesto. Las partículas solares penetran en la magnetosfera rodeando el campo magnético y fluyen hasta las regiones polares. Si van cargadas de suficiente energía, chocan contra los átomos de la atmósfera, haciendo que estos emitan luz. Los átomos de oxígeno emiten una luz rojiza a unos 200 kilómetros de altitud y una luz más bien verdosa a niveles más bajos. Los colores de la aurora dependen de todos los elementos que participen en ella. Complementando al oxígeno y a sus matices rojos y verdes, el nitrógeno emite un resplandor rojizo o azulado. La estructura del campo magnético está sujeta a variaciones espontáneas que catapultan partículas a las regiones polares. Aquí se encuentran los llamados óvalos aurorales. Su posición y tamaño varían dependiendo del entorno electromagnético. No muy lejos de Tromsø se levantan unas importantes instalaciones atmosféricas. La estación de radar Ramfjord estudia minuciosamente la ionosfera. A partir de los 50 kilómetros de altitud, la atmósfera va aumentando su contenido de iones y electrones libres, lo que crea flujos de corrientes eléctricas en las capas externas. Desde la Tierra, los científicos envían señales de radar que impactan contra los electrones de la ionosfera. El eco resultante facilita información vital sobre la densidad y acerca de la dirección y velocidad de las corrientes eléctricas, factores que influyen en la aurora. En ocasiones, cuando se intensifica la actividad, el óvalo auroral se expande. Es lo que se conoce como subtormenta auroral, un fenómeno que el físico Magnar Gullikstad conoce muy bien.
La subtormenta auroral es una cuestión muy estudiada. Se lleva investigando desde los años 60, pero aún no sabemos qué la desencadena. Sabemos qué tenemos que buscar y somos capaces de afirmar: ahora está teniendo lugar una subtormenta o se avecina una subtormenta, pero desconocemos el mecanismo físico responsable de las subtormentas aurorales. Lo que significa que los investigadores de auroras seguirán teniendo trabajo durante mucho tiempo. La isla de Arnøy, a 60 kilómetros al noreste de Tromsø, es un pasto estival para renos. Allí pasan los veranos entre 3.000 y 4.000 ejemplares. Este rebaño pertenece a la familia de May Toril Siri y a su marido Nils Johan. Ambos son samis. En septiembre los renos son trasladados a los cuarteles de invierno en tierra firme. Los samis llevan siglos criando renos. A pesar de ciertos avances en su modo de vida, siguen íntimamente ligados a la naturaleza. Y las luces del norte tienen mucho que ver. Ver las luces del norte es un indicio de que el clima va a empeorar. Su aparición indica que va a cambiar el tiempo. Solemos decir que la luz del norte es una luz que susurra. Cuando estas luces aparecen en el cielo, puedes oír un sonido característico que anuncia que el tiempo va a empeorar. Y el cielo se oscurece. Los inuits no son los únicos en afirmar que las auroras van acompañadas de sonidos. Los samis también los oyen, pero nosotros no oímos nada. Al caer la noche, May Toril y Nils Johan se disponen a descansar. May Toril también trabaja como profesora y es una experta en el joik, el tradicional canto sami. May Toril conoce muchas canciones sobre las luces del norte. Esta historia trata de dos hermanos que tenían que cuidar de un rebaño de renos. Una mañana, los dos hermanos salieron de su tienda y se dirigieron al lugar donde pacía el rebaño. El sol se levantó y el hermano pequeño empezó a reírse de él. Su hermano le advirtió de que no lo hiciera, pero el pequeño no le hizo caso. El sol se escondió tras unas densas nubes y se desató una terrible tormenta. Llenos de miedo, ambos se refugiaron en su tienda durante días hasta que la tormenta amainó. Cuando el tiempo se tranquilizó, la luna iluminó el firmamento. Pero el insolente hermano pequeño también se rió de ella. Inmediatamente una capa de hielo cubrió la tierra. Una vez más, los hermanos permanecieron recluidos varios días en la tienda, tiritando de frío y de miedo. A la noche siguiente, el cielo apareció despejado. El hermano pequeño salió de la tienda y, sin haber aprendido la lección, se burló de las luces del norte. Craso error. Su hermano mayor corrió a buscarlo. Pero solo encontró un montón de cenizas. Las luces del norte habían castigado duramente a aquel niño insolente.
Para los samis, las luces del norte son sus antepasados y deben ser tratadas con respeto y admiración. La admiración y el miedo también eran reacciones habituales en Europa Central. Allí, debido a la forma del campo magnético terrestre, la aurora aparece a altitudes mayores y por lo tanto suele ser roja. Los cuadros del siglo XVI representaban a las llamas y velas como la razón del color rojizo del cielo. La gente creía que aquellas luces eran presagio de guerras, plagas y hambrunas. Y a ellas se atribuyó más de una mala cosecha. En el siglo XVII la atmósfera se enfrió. Esta pequeña edad de hielo vino acompañada de una actividad solar extremadamente baja. En el Observatorio Solar de Kanzelhege, en Carintia, Austria, un grupo de científicos estudia a diario la actividad del Sol. Todas sus observaciones son anotadas minuciosamente. Los investigadores marcan las manchas solares una por una. A pesar de que el observatorio emplea cámaras informatizadas, estos registros manuales son muy útiles. En condiciones difíciles de visión no hay mejor herramienta que el ojo humano. Las manchas solares son zonas de la superficie solar en las que la temperatura es menor. Su número varía cada 11 años e indica el grado de actividad del Sol. En las fases más tranquilas no se divisa ninguna. El archivo del observatorio es como un cofre del tesoro. Un registro que desde hace casi 8 décadas se ha enriquecido de forma ininterrumpida. Las fotografías son digitalizadas y archivadas, y los resultados de los estudios son enviados a Bruselas, al Centro Mundial de Datos del Índice de Manchas Solares. La temperatura media de la superficie solar es de 6.000 grados. Las manchas solares están a 5.000 grados y son provocadas por cambios en el campo magnético solar. 3, 2, 1, 0. Ignición y despegue. 11 de febrero de 2010. Un cohete Atlas despega del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Su objetivo será la observación del Sol. Sus 4 cámaras grabarán el Sol en distintos colores. Cada color representa una temperatura distinta, lo que permitirá un análisis más profundo de la actividad solar. Un ejemplo lo encontramos en la erupción del 7 de julio de 2011. En la imagen de la izquierda es casi imperceptible, pero en las otras 3, la erupción se ve al detalle. Estas imágenes nos dan una idea de las descomunales fuerzas que se esconden tras las erupciones solares. Algunas de estas explosiones son del tamaño de nuestro planeta. Esta desenfrenada actividad influye en todo el sistema solar. La interacción que se produce entre el viento solar y el campo magnético terrestre recibe el nombre de tiempo espacial. En el Real Observatorio de Bruselas, Eva Robrecht prepara su informe. Esta física solar combina datos diarios del Sol con la actividad magnética terrestre para elaborar una predicción del tiempo espacial. Un servicio de vital interés para proveedores de energía y servicios de satélites. El 14 de febrero de 2011 se produjo una gigantesca erupción que sorprendió a los científicos. Aquellas llamaradas eran las primeras del nuevo ciclo de manchas solares.
Ahora vamos a ver la superficie del Sol, donde mediremos el campo magnético. Aquí la tenemos. Unos días antes de aquella erupción no observamos nada inusual y por esa razón nos sorprendimos tanto. Lo que vemos aquí son las mediciones del campo magnético. El blanco significa campo magnético positivo y el negro campo magnético negativo. La imagen en movimiento nos muestra que esta región activa se desarrolló muy rápido. En tan solo 4 días se volvió muy compleja. Una región activa compleja es una región en la que las manchas blancas y negras no están perfectamente separadas. El campo magnético presenta una configuración enmarañada, lo que explica unas llamaradas tan activas. Y la actividad solar va en aumento. Desde que se produjo esta primera erupción, se han registrado otras muchas. La Estación Espacial Internacional ha conseguido imágenes únicas de las consecuencias de estas erupciones. La aurora, vista a 400 kilómetros de la Tierra. Satélites de investigación como el CEMIS de la NASA o su versión europea, el Cluster, miden la influencia del viento solar en el campo magnético de la Tierra. Su objetivo es mejorar la predicción del tiempo espacial. Y la aurora es una manifestación visible del tiempo espacial. Este es el ESOC, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Darmstadt, Alemania. En la sala de control de la misión Cluster está a punto de iniciarse una transferencia de datos desde la órbita de la Tierra. Los satélites suelen sufrir daños a causa del tormentoso tiempo espacial, como nos explica Paolo Ferri, jefe de la División de Operaciones de las Misiones Solares y Planetarias. Hace no mucho, una de nuestras sondas, que estaba girando alrededor de Venus, recibió el impacto de una gran llamarada solar. Algo inesperado, porque las llamaradas suelen seguir una trayectoria definida, y en vez de venir hacia la Tierra, se dirigieron hacia Venus. La sonda quedó cegada y perdió casi por completo el control de altitud. Tardamos 20 horas en recuperar los sensores solares y en conseguir que estuviera plenamente operativa. De haber tardado 16 horas más, los daños habrían sido enormes, porque habría perdido la orientación hacia la Tierra. Habríamos perdido el contacto y la capacidad de obtener energía solar por medio de los paneles solares. Podríamos haber llegado a perder la nave. Algunos satélites han sufrido incidentes importantes. Cuando las partículas cargadas de energía chocan contra ellos, sus sistemas informáticos pueden resultar afectados, y en el peor de los casos terminarán como chatarra espacial. La sociedad actual depende cada vez más de los sistemas eléctricos y electrónicos. En nuestro mundo digital, donde un fallo eléctrico es sinónimo de fracaso, las erupciones solares son una amenaza muy real. A principios de 2011, un estudio encargado por la OCDE advirtió de las consecuencias que tendrían las tormentas geomagnéticas provocadas por erupciones solares. Como la del 13 de marzo de 1989, que causó el fallo total de la red eléctrica en la provincia canadiense de Quebec. Cuando un transformador dejó de funcionar, también lo hizo la red eléctrica al completo, dejando a oscuras a 6 millones de personas. Conseguir unas predicciones fiables no solo es importante para que salten las alarmas antes de que llegue la tormenta, sino también para evitar muchas falsas alarmas, ya que éstas también tienen un impacto económico. Una falsa alarma nunca es una buena noticia. Por eso una predicción fiable es importante para estar alerta y para evitar las falsas alarmas e intervenir únicamente cuando sea necesario.
La Agencia Espacial Europea y la NASA trabajan en un programa de predicción del tiempo espacial. Con este propósito, un grupo internacional de científicos se ha desplazado a algunas zonas poco pobladas del sur del planeta. Aparte de la Antártida, el lugar donde mejor se ven las luces del sur es Nueva Zelanda. La localidad de Invercargill, en su extremo sur, es famosa por su ubicación geográfica. Es la ciudad más próxima al polo sur magnético. John Devlin, de la Universidad Melbourne La Trobe, acude a una emergencia. Estamos a mediados de julio y la Tierra está anegada por las continuas lluvias del invierno del sur. La estación de radar Unwin está rodeada de pastos. Esta estación y otra situada en Tasmania son gestionadas vía control remoto desde Melbourne. En ella se estudia la ionosfera y el tiempo espacial. Una de las torres ha sido alcanzada por un rayo y un ingeniero se dispone a comprobar los daños. Esta estación de radar forma parte de una red de control mundial que funciona día y noche. Arreglado. Unwin, una de las 24 estaciones del proyecto SuperDARN, mide continuamente las corrientes eléctricas de la ionosfera. Uno de los fenómenos que está estudiando son los chorros eléctricos polares, corrientes circulares que se desarrollan a unos 100 kilómetros de altitud. Durante las grandes variaciones en el campo magnético terrestre alcanzan picos de 1.000.000 de amperios. En esos momentos, su luz se expande suavemente hacia el ecuador. Stephen Foss es un médico de profesión fascinado por los fenómenos espaciales. En el jardín de su casa, en Invercargill, ha construido un pequeño observatorio. Desde aquí, este astrónomo aficionado observa y fotografía galaxias y nebulosas. Caja mágica de Galileo. Pero lo que más apasiona a Stephen es la luz polar, y en Internet consigue todos los datos que necesita. En cuanto tiene la posibilidad de ver una aurora, este buscador de estrellas se lanza a la carretera. A lo largo de los años ha ido descubriendo emplazamientos óptimos en los que sentarse a esperar. Y aunque las auroras no son frecuentes en Nueva Zelanda, él ha conseguido fotografías excepcionales. Para Stephen Foss, la luz polar tiene un atractivo misterioso. La magia de una aurora reside en el hecho de que no es predecible. Con nuestros conocimientos científicos podemos estudiar el viento solar e intentar predecir dónde es probable que vaya a aparecer una aurora. A veces aciertas y a veces no. No es una ciencia exacta. Pero eso es precisamente lo que las hace especiales. El hecho de que a veces te pases 3 horas y no veas nada y que otras veces veas un despliegue maravilloso en un corto espacio de tiempo. No hay 2 auroras iguales, ni 2 fotografías de auroras iguales, y eso le da mucha emoción. Cuando me siento a esperar con mi cámara nunca sé lo que me voy a encontrar.
Las luces del norte aparecen sobre zonas muy pobladas y son vistas por mucha gente. Pero hay pocos testigos de las luces del sur. Aún así, las misteriosas luces del cielo han dejado huella en las culturas autóctonas. Dinuanga es maorí y portavoz de la tribu Ngai Tau. En Motopujua, una colina que los maoríes consideran sagrada, Din lleva a cabo una karakia, una súplica ritual a la naturaleza. Cada vez más maoríes intentan fortalecer su vínculo con la tierra y la naturaleza. Los maoríes también saben muchas historias sobre la aurora. Una de ellas habla de Tamarereti, el descubridor que surcó el océano en una canoa para contemplar las luces del sur. En este centro cultural maorí, en la base de la colina, algunos maraes, hermosas esculturas de madera, nos hablan de aquella legendaria aventura. Cuenta la leyenda que Tamarereti y su expedición llegaron al manto de hielo de la Antártida y se quedaron allí varias jornadas, viviendo la noche polar y contemplando la aurora. Pero en el viaje de vuelta su embarcación se hundió cerca de la costa y toda la expedición pereció, excepto 2 hombres que sobrevivieron para contar esta historia. Sin embargo, existen otros vínculos entre los maoríes y las auroras australes. Las tribus del norte hablan de otra historia. La historia de las Tahu Nui Arangi, las llamaradas del cielo. Tiene que ver con el primer maorí que llegó a Nueva Zelanda. Algunos wakas se asentaron en la isla del norte, Te Ika Amawi, y otros vinieron a la isla del sur, Te Waipounamu, que es esta tierra. Los demás prefirieron seguir hacia el sur para ver qué encontraban. Los intrépidos marineros partieron de Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, como llaman los maoríes a Nueva Zelanda. Sus familias y amigos se quedaron en tierra firme, observando cómo la canoa se adentraba en aguas desconocidas. Cuando estaban ya en alta mar, de repente se desató una tormenta. Las ráfagas eran violentas y las olas muy altas. Por fin, los marineros avistaron tierra firme en el horizonte y, sacando fuerzas de flaqueza, alcanzaron la orilla. Para entrar en calor y disponer de luz durante la noche, encendieron una gran hoguera. El cielo nocturno reflejó la luz de las llamas, y ese reflejo fue visto desde Aotearoa. Sus familias y amigos comprendieron que aquel gran fulgor del cielo era una señal de que estaban vivos al otro lado del océano. En el otro extremo del Pacífico corre la leyenda de unos apuestos individuos con el pelo ensortijado que llegaron en canoa hace mucho tiempo. Cerca de la costa occidental de Canadá hay un archipiélago, las antiguas islas de la Reina Carlota, que desde 2009 son conocidas como Haida Gwaii.
Es posible que los emigrantes polinesios arribaran en su día a estas místicas tierras de bosques tropicales. James Selford es maorí. Hace 20 años se mudó de Nueva Zelanda a Haida Gwaii. Estas islas toman el nombre de la tribu Haida, que llevaba más de 10.000 años viviendo aquí. Haida Gwaii está en la misma latitud que Irlanda. Aquí es posible ver de vez en cuando las luces del norte. Para James, este espectáculo tiene un especial significado. Me transmiten mucha energía. Cuando veo las luces del norte, me siento lleno de vida. Hacen que piense mucho en mi familia, que piense intensamente en mi familia. Me traen recuerdos de mi niñez. Unas veces me relajan y otras me motivan. Todo depende de cómo me sienta y de dónde esté. Significan mucho para mí. Los árboles y el océano son los elementos más definitorios de Haida Gwaii. Los densos bosques son un recurso muy valioso para sus habitantes. La industria maderera es una de sus principales fuentes de ingresos. James solía trabajar como leñador. En la actualidad conduce uno de los enormes camiones que transportan los troncos hasta puertos y aserraderos. La carga llega a alcanzar las 150 toneladas. Es un viaje peligroso. A finales de octubre las lluvias son abundantes. En este estrecho camino forestal, la única vía de acceso a la zona boscosa, los accidentes son habituales. Transportar una carga tan pesada requiere tiempo y paciencia. En la cultura Haida la madera siempre ha tenido un papel destacado. Los Haida no tienen alfabeto y han perpetuado su historia a través de la tradición oral y las tallas de madera. Las máscaras y los tótems Haida son famosos por su expresividad. El escultor Garner Moody es todo un experto en su oficio. Los tótems cuentan historias, como la del cuervo que trajo la luz al mundo, incluidas las luces del norte. Guyau es presidente de la nación Haida, el líder político de su pueblo. Su nombre significa tambor. Los Haida llevan ya un tiempo fomentando con éxito sus ricas tradiciones culturales. La existencia de lo sobrenatural y las diferentes formas en las que se manifiesta ante nosotros constituyen una parte importante de nuestro día a día. Lo vemos a diario, en los arcoíris, en las luces del norte, en el océano y en las criaturas tan dispares con las que compartimos la tierra. El paisaje de Haida Gwaii es un reflejo de la calidad de su entorno natural y del apego que sus habitantes sienten hacia él. A pesar de que los Haida no viven en el Ártico, mantienen un fuerte vínculo con las luces del norte. En otro tiempo, los Haida se forjaron una idea propia del mundo en el que vivían. Los ancianos afirmaban que el cielo era una especie de cuenco invertido hecho de piel, como los refugios que habitaban.
El cielo era como la piel de un animal. Si bien ha caído en el olvido, ¿de qué animal se trataba? Noche tras noche, esta piel se cernía sobre la tierra y la oscurecía. Las estrellas eran pequeños orificios en la piel, a través de los cuales veían titilar la luz del sol. A veces la piel se incendiaba. La piel del cielo está ardiendo. Así se referían los Haidas a la aurora en sus leyendas tradicionales. Gran parte del saber atesorado por los Haidas ha caído ya en el olvido. Una de las personas que tratan de conservar la lengua Haida es Diane Brown. Ella también tiene un vínculo personal con las auroras. Una semana antes de que naciera mi primera nieta, mi hija soñó que había ido a visitar a una amiga y que estaban sentadas en el porche al anochecer. En cierto momento se quedaba sola y el cielo resplandecía de repente, iluminado por las luces del norte. Entonces llamaba a su amiga y le decía: «Ven a ver el cielo. Está cubierto de luces del norte». Pues bien, una semana más tarde, la noche en la que nació mi nieta, todo el cielo, desde Skidegate a Narrows, pasando por las islas de la Reina Carlota, se tiñó de colores rojizos, verdosos y azulados, inundado por las fascinantes luces del norte. Quien haya visto una aurora de tal intensidad nunca podrá olvidar la experiencia. Continuamos nuestro viaje por la costa de Canadá hasta llegar a Alaska. En los alrededores de Fairbanks encontramos algunos de los más importantes centros de investigación de auroras. Como el Centro Científico de Operaciones de Poker Flat, a tan solo media hora de Fairbanks. Donald Hampton trabaja para el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska. En Poker Flat es responsable de la observación de auroras utilizando instrumentos ópticos. Este invierno ya han caído los primeros copos de nieve y la temperatura ha descendido hasta 10 grados bajo cero. Cada cierto tiempo, Don debe comprobar las cámaras y el resto de los aparatos por si fuera necesario reajustarlos. El estudio visual sigue siendo una parte fundamental de la investigación. En combinación con los datos obtenidos por radares y satélites, el estudio óptico contribuye a forjar una imagen completa de cada aurora. Esta es una cámara de cielo completo, cuya lente ojo de pez nos permitirá contemplar todo el horizonte. Sus imágenes, unidas a las de otras cámaras colocadas en varios puntos de Canadá, nos permitirán descubrir en qué lugares del planeta se está viendo una aurora. Así podremos conocer su grado de actividad y la cantidad de energía que ha absorbido del Sol. Aquí tenemos una lente con un campo de visión estrecho que nos permitirá apreciar mejor los detalles, la dinámica de la aurora y sus distintas formaciones. Así podremos hacernos una idea acerca de cómo y cuándo se originan las auroras. Los investigadores se centran ahora en las estructuras interiores más pequeñas con el objetivo de comprender los mecanismos que causan este fenómeno. Sin embargo, no es tan solo un fenómeno visual. No pocos expertos afirman que las auroras también emiten sonidos. En Fairbanks, en la Universidad de Alaska, llevan mucho tiempo intentando grabar los sonidos de la aurora, sin ningún éxito. Jay Helmerich desarrolla micrófonos ultrasensibles que recogen infrasonidos que el oído humano no puede captar. Una de sus funciones es velar por el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.
Esta herramienta recoge los sonidos más imperceptibles. El físico Charles Wilson lleva décadas estudiando los infrasonidos y ha descubierto que, efectivamente, la aurora emite ondas de sonido, inaudibles para el oído humano. En este puesto de escucha, situado cerca de la universidad, ha registrado esas ondas infrasónicas. Como la onda de arco generada por el movimiento supersónico de un arco auroral donde fluyen potentes chorros eléctricos. Los infrasonidos aurorales pasan a ser perceptibles para el oído humano al acelerar 2000 veces la señal recogida. ¿Pero qué hay acerca de los supuestos sonidos audibles? Yo mismo experimenté en la Antártida una sensación semejante durante la celebración del Año Geofísico Internacional. En 1958, escuché un sonido parecido a este, que es lo que la gente dice que oye. La explicación más plausible es que se trate de una especie de intersección cerebral. Cuando el nervio visual está cerca del auditivo, se produce un cruce entre los dos circuitos y nos da la sensación de que existe un sonido, si bien no es así. No sabemos si los samis y los inuits encuentran sentido a esta teoría. Es probable que los habitantes de las regiones polares sigan hablando de los sonidos que escuchan cuando la aurora baila en el firmamento. En Groenlandia, los inuits también tienen otra fuerte vinculación con la aurora. Sedna, la diosa del mar, ostenta un lugar importante en su mitología. Controlaba las profundidades y las tormentas, y los cazadores debían acatar sus órdenes si no querían terminar en el fondo del mar. Hoy, la diosa está representada en el espacio. Una luna de Saturno, el planeta de los anillos, lleva su nombre, lo que cierra el círculo de esta historia. Saturno también tiene una aurora. Y eso no es todo. Todos los planetas del sistema solar que poseen una atmósfera y un campo magnético también tienen auroras. Pero tan solo en las regiones polares de nuestro planeta podemos admirar con tanto detalle este impresionante espectáculo.